político, económico, social que está viviendo el país en medio de una de las mayores efervescencias que se podría haber experimentado en tiempos recientes, no solo desde el punto de vista político, sino en el marco de la gran pandemia del siglo que ha afectado no solo al país, sino al resto de la humanidad. Pero en el ámbito específicamente costarricense estamos viviendo tiempos particulares, tiempos de bastante efervescencia, repito, en cuanto a posibles acuerdos nacionales, consensos nacionales, debate y discusión sobre medidas por adoptar de cara a la precarísima condición fiscal del país, que no es, Constantino, de semanas ni de meses recientes, sino que yo creo que es un lastre que se arrastra de al menos 3 décadas. Buenas tardes, Constantino. Buenas tardes. Yo creo que la situación fiscal viene de atrás, no tanto. Ha habido momentos en que ha habido superávits y este, esto se agudizó durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, que se resistió a aumentar impuestos durante 2 años. Se había agravado durante el gobierno de doña Laura, donde presentó una reforma fiscal que le fue boicoteada en el Congreso. Así es que yo creo que es un problema que viene de atrás, pero que se ha agudizado se agudizó particularmente en el gobierno de Luis Guillermo Solís, y este gobierno tuvo esa herencia, trató de resolverla con la reforma fiscal, pero bueno, le cayó la maldición de la pandemia, ¿verdad? Constantino, ¿cómo califica usted el momento que está atravesando el país con toda su experiencia política? Si se había pasado por algo parecido o estamos transitando por un momento diferente, excepcional, extraordinario. ¿Cuál es, en resumen, tu perspectiva de lo que está pasando en este momento en el país? Bueno, vivimos una crisis política, sanitaria y económica como no la habíamos conocido. Yo por lo menos en estos 71 años de existencia, de los cuales debo haber empezado a tomar conciencia de la política a los 15 años, restémosle 10 en 60 años, más de medio siglo, nunca había visto una situación de estas dimensiones. En este momento, eh, ¿cuáles son, Constantino, los principales desafíos que vos ves para el liderazgo del país? Me refiero al liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo gremial, religioso, por supuesto. ¿Cuáles son los principales desafíos que vos ves en estos momentos? Bueno, mire, de religión yo no sé mucho, porque no soy muy religioso que digamos. Los grupos religiosos que han tenido que ver cómo se definen frente a esa crisis, han querido dialogar. La Iglesia Católica ha estado dispuesta a dialogar, ha tenido una buena actitud en ese aspecto. Los grupos evangélicos que no tienen una estructura jerárquica como la Iglesia Católica, pues han estado anuentes también al diálogo, pero ese no es su asunto. Su asunto es, bueno, ocuparse de la relación con el de arriba, ¿verdad? Pero en la vida cotidiana yo creo que han cumplido un papel positivo en lo inmediato. Ahora, el liderazgo empresarial, creo que ha sido un liderazgo empresarial que ha tenido sus contradicciones, así como los políticos, los partidos políticos están divididos, fragmentados. Ya lo vimos con el episodio de don José Álvaro Jenkins, donde estableció algún tipo de conversación con don Célimo Guido y casi se parte la UCAEP. El empresariado está dividido. ¿Por qué está dividido? Porque, bueno, son intereses muy diversos que son afectados de diversa manera por la crisis pandémica, y no solo por la crisis
fiscal, sino también por la crisis pandémica, porque aquí hay que ser claros en una cosa. Había una crisis fiscal, se hizo una reforma fiscal, se pensó que eso iba a resolverla, pero de pronto viene la pandemia y la pandemia obliga a gastar más y agudiza la crisis fiscal que se venía. Y además la pandemia lo que provoca es que una contracción de la economía. Es decir, que no es voluntaria ni lo de ni que los empresarios la hayan buscado, ni que el gobierno la haya buscado, sino es el efecto de una pandemia que obliga a despedir gente, que obliga a cerrar negocios, que hay negocios que eh, tuvieron que cerrar, ahora volvieron a abrir. Y fíjese usted, por ejemplo, en Europa, que ahora están con toque de queda, inclusive en Texas, en El Paso están con toque de queda. Bueno, los negocios de restaurantes, los negocios de bares, gimnasios, son negocios que tuvieron que cerrar y que si la cosa se pone más fea aquí, volverán a tener que cerrar. El turismo, que generaba un 10% del Producto Interno Bruto, y ahí se contrajo y no se contrajo porque Carlos Alvarado quería o porque querían los partidos políticos, sino porque, bueno, el mundo cerró fronteras casi simultáneamente y va a costar que vuelva a reactivarse el turismo en países como España y Francia. Creo que Francia recibía 40 millones de turistas al año. No, no son los 3 millones de turistas que recibíamos nosotros, pero afectan sus economías. Entonces, hay una parte de esto que puede haber sido enfocar mal la pandemia, pero hay una parte que no es querida deliberadamente por la clase política o por impericia o negligencia de los sectores empresariales. Los partidos políticos, el gobierno como tal, yo creo que tuvo un primer momento importantísimo en el manejo de la emergencia sanitaria. Reaccionó bien el doctor Salas. Después las cosas se complicaron. Desde mi punto de vista, tal vez una apertura prematura, como se dice en algunos lados en Europa, y de que, por ejemplo, en España, que la apertura fue prematura. Eh, pero eso es centrarse en cosas que realmente son intrascendentes en este momento. La pandemia tiene que ser controlada desde el punto de vista de médico, pero también desde el punto de vista de económico, pero no es un problema económico exclusivamente ni es un problema epidemiológico, es cómo se articula una y otra dimensión. Y esto ha generado crisis política. ¿Por qué? Porque, bueno, viene una pandemia, se cierran los negocios y de pronto usted empieza a ver una procesión de coligalleros, dueños de bucetas, dueños de gimnasio, dueños de bares que desfilan enfrente de la casa presidencial, ¿ah? A cada uno hacer su petición. Y entonces esto significa un atiborramiento de demandas para el aparato político. Y yo siento Pero que, sí, permíteme una primera adelante, adelante. interrupción, Constantino. Eh, Ponerse en perspectiva, digamos, las dimensiones empresarial, política, religiosa, económica que tiene todo este evento que está viviendo la humanidad y el país en particular. Y citaste en específico tu valoración de la primera reacción del gobierno, del presidente, cuando se vino la amenaza mundial de la pandemia. Pero como vos decís, esto también ha generado una demanda de soluciones a un tema económico y social que ha quedado muy expuesto y muy revelador para la sociedad costarricense en los meses y semanas recientes. El desempleo disparado a niveles históricos, la pobreza creciendo a niveles históricos. Mi pregunta va, el punto va. La administración Alvarado venía con una estrategia de atención a la crisis fiscal que incluso superó en el 2018 con la reforma fiscal tan debatida y tan polémica, pero se le viene y se le mete lo que vos calificás como la maldición de la pandemia. En ese sentido,
¿Cómo crees vos que toma esa coyuntura a la administración del presidente Alvarado, a su equipo más cercano, incluso con un cambio de titulares en Hacienda en cuestión de 6 meses, 7 meses que no se habían visto en bastantes en administraciones anteriores? ¿Cómo toma esa coyuntura del desafío económico? ¿Cómo crees vos que toma y cómo reacciona y cómo ha sido el manejo por parte de la administración Alvarado? Bueno, primero, yo pienso que los toma por sorpresa. Nadie podía prever que esto iba a ocurrir. La última pandemia ocurrió hace 100 años. ¿Ah? Y las otras epidemias que han existido han sido epidemias que no han tenido las características de este virus. Digamos, exigirle al gobierno que estuviera preparado para un hecho imprevisible no se le puede exigir. Lo que hay que pedir cuentas a este gobierno como a otro es la manera como maneja esa circunstancia que no se podía prever. Y yo creo que en un primer momento la maneja muy bien. La maneja muy bien porque sigue la línea médica, la línea epidemiológica. Ahora, el seguir esa línea en cualquier lugar del mundo en que se ha enfrentado el tema, lo que produce es obviamente una depresión y un retroceso en la economía. ¿Por qué? Bueno, porque hay que cerrar los bares, porque el virus se extiende fácilmente. Hubo que cerrar los restaurantes hasta que no se entendió claramente el tema de la distancia social. El turismo ya se nos cayó y se nos cayó por culpa del gobierno de Carlos Alvarado. Y conste que no soy fan de ese gobierno, ¿verdad? No se cayó por culpa de eso, se cayó porque pura y simplemente los turistas venían de Estados Unidos, del Canadá y de Europa y las aerolíneas dejaron de volar, se cerraron todas las fronteras y dejamos de recibir esos 3 millones de turistas. Entonces, realmente, y vamos a seguir sufriendo de eso porque los que saben de que son las empresas que manejan las líneas aéreas y el turismo, dicen que el turismo mundial no se reactivará plenamente sino hasta el 2024. Repito Entonces, la pregunta, Constantino, repito la pregunta. La perspectiva que queda a estas alturas en cuanto a la reacción del gobierno, en cuanto a la primera etapa sanitaria, fue reconocida, incluso la encuesta de de la abril, Universidad de Costa Rica fue histórica en cuanto al 70% del respaldo al gobierno. Pero ¿cómo ves vos, cómo analizas vos, cómo tomó al equipo de gobierno encabezado por el presidente Alvarado la respuesta ante la emergencia económica sobre una situación precaria, precarísima sobre la que ya venía el país? por sorpresa, Edgar, es muy simple. No había nada previsible ahí. Es decir, lo que se los puede juzgar es después sobre las medidas que toman. Pero nadie en el mundo, en ningún país del mundo, preveía que lo que iba a ocurrir, que iba a venir una pandemia con esas consecuencias. Ahora, ¿cómo se organizan para enfrentar eso? En un primer momento, sanitariamente bien. Inclusive, tienen que hacer un retroceso en el tema fiscal, porque el tema fiscal implicaba gastar menos. Ahora hay que gastar más. ¿Ah? Hubo que gastar más en la caja, hubo que gastar más en prevención. Entonces, yo creo que ya el manejo de esa situación es donde el gobierno puede empezar a ser juzgado, positivamente en algunos aspectos, negativamente en otros aspectos. Digamos, por ejemplo, en el tema fiscal que se agudiza porque pasamos eh, de, con reforma fiscal de una previsión del 7% y ahora estamos hablando que la previsión del déficit va a ser del 11 y quién sabe si no más por ciento. Y ahí el gobierno comete en ese terreno específico algunos errores. Por ejemplo, la propuesta de los 11 impuestos. Es uno de los errores porque a mi juicio se debía haber buscado una solución más simple a ese problema. El otro tema es la reactivación. Todavía no conocemos cuáles son las líneas que se van a seguir para la reactivación económica. La pandemia sanitariamente está manejada.
bien, hasta el momento. No se nos han saturado como se saturaron en El Paso, hoy en Texas, las unidades de cuidados intensivos. No se han saturado las camas de los hospitales. Teníamos una infraestructura sanitaria que sirvió para enfrentar ese tema. No, yo creo que en eso no hay que levantar espejismos respecto a la respuesta sanitaria del sistema de salud costarricense en ese sentido. Pero mi punto específico es en cuanto a esa respuesta desde el gobierno, la coherencia, la lógica, a pesar de la sorpresa, la contundencia frente al desafío económico en medio de la amenaza sanitaria. Y en ese sentido, ¿cómo analizas vos, cómo calificas vos el lanzamiento de la propuesta del posible convenio con el Fondo Monetario que levanta la ola de protestas desde el 17 de septiembre en adelante? Desafortunada y además, llamémosla inconsistente. ¿Por qué inconsistente? Porque este es un gobierno que nace débil. Tras un inicio de querer un gobierno de unidad nacional, que era un gobierno de desunidad nacional en cierto sentido, porque ni siquiera el grupo de Rodolfo Pisa, que era el que le iba a dar el toque de la unidad, era un grupo homogéneo. Una parte del PUS no entró en esa historia. ¿Ah? Entonces, y luego eso se deshace rápidamente, Pisa no da la talla, luego doña Edna se tiene que ir, doña Rocío la acusa la Contraloría y recomienda una suspensión, a pesar de haber tenido doña Rocío un rol protagónico en la reforma fiscal. Luego, se van a buscar un ministro de Hacienda al exterior que los reclutan por teléfono. El ministro de Hacienda que reclutan por teléfono supuestamente era como traerse a Lionel Messi a jugar a Saprissa, y resulta que el señor se resbala porque se enfrenta al presidente, él creyó que el presidente le tenía que hacer caso a él y era la inversa, y luego además entra y hace un barrido en el Ministerio de Hacienda de toda la gente que estaba ahí y que conocía el asunto. El señor fracasó políticamente, aunque como economista es un hombre muy capacitado. Entonces el En- problema, en- Pero sí, antes de que profundices en esto, que me parece bastante interesante tu punto de vista, vos estás calificando de inconsistente el lanzamiento de la propuesta de convenio con el Fondo Monetario que desata la ola de protestas, pero la calificas también de desafortunada. ¿Por qué, Constantino? muy fácil. Usted no propone, yo hablaba con un amigo político de más larga data de lo que yo practiqué con la bola de fútbol en la política y me decía, pero ¿cómo se les ocurre crear 11 impuestos a la vez? Significa abrir 11 frentes de batalla, porque cada uno de esos impuestos crea opositores y actores que son afectados por eso y se van a oponer al asunto. Abrió el gobierno 11 frentes de batalla simultáneamente. Y bueno, en este tema lo que hay que tratar de hacer es tener el mínimo de frente de batalla o ir frente de batalla por frente de batalla, ganando batallas, perdiendo las otras e ir articulándose. Pero de pronto anuncian lo que anunciaron, ¿verdad? Que fue, Un error político que le cuesta un cobro, una factura política en cuestión de semanas con la ola de protestas. Ese error político, ese error de instinto, como decís vos, en cuanto al comentario que te hacía tu amigo político de larga data, ¿a qué lo atribuís vos en el contexto de un gobierno, de una administración que incluso busca un ministro de la presidencia de larguísima trayectoria en la vida política del país, que viene del sector universitario, que sabe la efervescencia de las negociaciones políticas de mucho tiempo y que sin embargo se encuentra en este momento y con lo que vos te entiendo, rebasado por los acontecimientos y no estoy juzgando mal estos hechos. no, mire, yo diría que lo mejor que se podría catalogar este gobierno es que es un gobierno que nace siete mesino, ¿verdad? Nace antes de tiempo. Es débil, tiene 10 diputados, tiene que acudir a otros grupos para gestionar su aparato
económico, inclusive un ministerio tan importante como el de la presidencia, donde tiene que haber una relación muy intensa y de larga data y de partido, o de trayectoria común entre el presidente y su ministro de la presidencia. Conocemos 3 ministros de la presidencia y Marcelo, que es un hombre excelente, que hizo una gran labor en la Universidad Técnica Nacional, en política para mí estaba desencanchado. Es decir, fue un dirigente liberacionista importante de su juventud en la década de los 70, inicio de los 80, pero se dedicó a la vida universitaria y entonces perdió como dicen los muchachos, el feeling de la política, ¿verdad? Y entonces cometió al inicio de su administración una serie de errores donde entraba en contradicciones con el presidente, contradicciones consigo mismo, y ahora yo lo veo un poco ya más agarrando el timón, pero vea qué difícil, Edgar, es llegar y ser ministro de la presidencia de un partido que no es el partido que ha sido el partido de uno. Es decir, porque uno no gobierna solo como con la imagen de ministro de la presidencia. Uno tiene que gobernar con un equipo que esté atrás de uno y que lo entienda y lo ayude. Bueno, ¿qué conexión tenía él con los jóvenes del PAC? Cero, cero. Venía de otras tiendas políticas, venía de la vida universitaria, de las peleas dentro de la vida universitaria, pero la política politicona grande del país no la había tocado desde hacía rato. Por eso digo que estaba desencanchado. Yo Entonces, te preguntaba al inicio sobre cuáles son los grandes desafíos a los que se expone en este momento el país y de lo que estás diciendo en este momento, Constantino. Yo me remito a los grandes desafíos que está enfrentando este gobierno. El 17 de septiembre el presidente y su equipo de económico, de Hacienda, anuncian el avance de la propuesta hacia el Fondo Monetario Internacional, con el error político que vos decís y destacás, tan desafortunado en el balance. Se viene un periodo de bastante efervescencia, de rechazo a nivel, hasta ese momento, verbal, y luego se produce la manifestación precisamente, si no me equivoco, el 29 de septiembre, en que ya un grupo hasta ese momento desconocido o ignorado asume una actitud bastante beligerante, que luego dirigentes como José Miguel Corrales dicen se nos fueron de las manos y esto está tomado por bandas delincuenciales. José Miguel se aparta, queda otros dirigentes a cargo de empujar, digamos, la presión de este movimiento contra la propuesta que el presidente retira en cuanto, al menos pone en suspenso, y en cuanto a impuestos, los retira para la discusión pública. ¿Cómo calificas esa reacción del gobierno tan fuerte, tan cerrada, de no recibir, de no atender y de no asumir como interlocutores válidos a los principales dirigentes de este movimiento? mire, yo la asumiría desde algo que ha escrito, ya no sé si lo escribió, no tengo la confirmación de eso, pero que se le atribuye a Oscar Arias, que circuló en WhatsApp. Y Oscar Arias dice, bueno, que cuando él era presidente y había guerras en Centroamérica y era parte del el episodio final de la Guerra Fría, él se sentó a conversar con guerrilleros y no guerrilleros y se sentó en la misma mesa a conversar con un individuo tan poco presentable como era el comandante Daniel Ortega. Yo creo que en la vida política uno no puede reaccionar eh, con el hígado. A mí me parece que cuando esto estalló, yo no le veía a ese movimiento liderado por Célimo y José Miguel gran posibilidad de desarrollo, pero se desarrolló. ¿Y por qué se desarrolló? Esta es mi explicación como sociólogo. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad se desestructura tanto por el impacto de la pandemia, de la crisis económica, de la crisis fiscal, entonces todas las estructuras, cada quien tiende por su lado. Y es ese peregrinar de sectores frente a la casa presidencial. Hay malestar porque estoy desempleado, hay malestar porque no puedo llevar
comida a mi casa. Hay una serie de malestares muy diversos que estaban en el ambiente y estos dos señores lograron catalizarlos. Yo no sé para dónde iban. Es decir, realmente yo no pienso que hayan tenido una estrategia más que no fuera protestar y lo que pedían era que los recibieran, ¿ah? Que los recibieran. Y ahí los podrían haber recibido. Es decir, y sentarse con ellos y decirles, bueno, esto no se puede, esto se puede, no se puede. Y eso lo entendió un personaje que fue castigado duramente después por muchas personas, como fue José Álvaro Jenkins de la UCAEP, presidente de la UCAEP. Y dijo, bueno, si yo hablo con Célimo, a ver si me levantan los bloqueos, porque cierto sector del productivo que yo represento está siendo afectado por eso. Yo pienso que hubo una actitud de mucha cerrazón del gobierno que persiste al día de hoy con relación a ese grupo. No sabemos si ese grupo se desbandó con la salida de José Miguel y con la suspensión de los bloqueos que decretó Célimo, que se vence, tengo entendido yo, el próximo miércoles. Pero La separación de José Miguel Corrales de este movimiento un tanto abrupta y denunciando la penetración de narcobandas criminales y sobre todo ya en la toma de piquetes, ¿cómo la ves vos viniendo de alguien que tiene una trayectoria muchísima larga data en la vida política del país, particularmente en Liberación y particularmente habiendo sido presidente y líder de la comisión, de la primera comisión que investigó a los grandes capos del narcotráfico aquí en este país? mire, yo lo que siento es que se asustó y entiendo que se haya asustado porque el movimiento se le salió de las manos. Ahora, y se salió de las manos, yo no dudo que haya tenido alguna injerencia en todos esos bloqueos, grupos de narcotráfico, pero la realidad es que en otros lugares fue pura y simplemente, en buen castellano, el cabreo de la gente por la situación en que viven de desempleo, disminución de sus ingresos, etcétera, que se expresó y que no logró hacerlo de una manera organizada. José Miguel lo que tenía era una experiencia no de conducir masas en la calle, masas de la sociedad civil, era una experiencia dentro de la política institucional, asamblea legislativa, procesos electorales, pero nunca se había visto enfrentado a tener que liderar un movimiento de masas, movimientos sociales, expresándose en la calle y no por la vía electoral. Entonces, yo creo que fueron varias cosas. Se dio cuenta que el narco estaba infiltrado, se dio cuenta de que había grupos violentistas dentro de toda esa expresión y se dio cuenta de que el malestar social sobrepasaba el tipo de conocimiento de la política que él tenía en ese momento. Y dijo, no, no, y yo me voy para la casa. Conversamos con el politólogo Constantino Urcullo, exdiputado, exministro de gobierno, analista y observador de la realidad política y nacional sobre el momento que enfrenta hoy el país, momento político, económico, social y sanitario, y el rumbo del país, los desafíos para el liderazgo en todos los estamentos y los posibles riesgos. Eh, en, en esta circunstancia y en medio de la efervescencia que se vivió, se da el lanzamiento de la propuesta de la mesa multisectorial de diálogo que es torpedeada en términos de 24 o 48 horas por el encuentro nocturno del líder de la UCAEP con el líder del movimiento de protesta. Hay dos dirigentes sindicales que asumen como testigos y eso torpedea, boicotea el lanzamiento de la mesa multisectorial que propone el gobierno, que lanza el gobierno bajo el marco del programa Estado de la Nación. Eh, ¿Cómo viste vos esa propuesta de esa mesa y la presencia del programa de Estado de la Nación para conducir, para dirigir un nivel de negociación tan complejo como este que se iba a dar en ese momento? Mire, la gente del Estado de la Nación, yo soy parte del Consejo Consultivo
del Estado de la Nación, y todos los investigadores son gente de un nivel muy alto para Costa Rica, yo diría que para la región. Sin embargo, no tienen experiencia política. Y esto era un tema de político directamente, en el que tenían que haber metido a dirigir una mesa de esas características a gente que tuviera experiencia en el, no en hacer investigaciones políticas, no en elaborar informes anuales. Podrían haberlos reciclado, pero básicamente ahí había que tener gente que tuviera un colmillo político, que conociera cómo se negocia a ese nivel. Y creyeron que con meter un modelo tecnocrático de negociación iba a ser suficiente. Y bueno, ¿qué resulta? Le salió el tiro por la culata, porque el primero que se desmarca del esfuerzo es el presidente de la Unión de Cámaras. Y eso quiere decir que no le habían hablado al presidente de la Unión de Cámaras. Ellos dicen que es que el presidente de la Unión de Cámaras no les quiso hablar. Había que preguntarse por qué no les quiso hablar, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso es un poco pensar que los procesos de negociación política los tienen que hacer los técnicos. No, los procesos de negociación política tienen que pasar por las manos de los políticos, de gente que Nos ya está, tenía. nos están siguiendo varios miembros de la comunidad de puroperiodismo.com en esta transmisión Facebook Live y algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Muy buena la entrevista por parte de don Olman Martínez. Doña Miriam Morera Guillén, no estoy de acuerdo con lo que dice don Constantino sobre don Álvaro Jenkins. Sí reconozco que él es bueno, aunque no coincido en todo con él. Doña Doria Valdí Esquivel, excelente aporte de ambos. Un gusto escuchar opiniones objetivas y claras. Gracias por el análisis que hacen a la situación actual de nuestro país. Manuel González Torres, otro de los lectores que está en este momento siguiendo la transmisión y que a los cuales les agradecemos sus aportes. ¿Se asustó o lo asustaron? Porque a los narcotraficantes les estaban afectando las entregas. No sabemos cuáles entregas, si de los que salen por contenedores o los peajes que estaban cobrando ya en algunos sectores de una manera bastante vandálica. Constantino, naufragó la propuesta fuerte, fue un naufragio evidente la propuesta multisectorial que hizo el gobierno a través del programa Estado de la Nación y ahora se aferra a una propuesta multisectorial de la que pues todo es expectativa, mucha suspicacia y no poca incertidumbre. En este momento, ¿cuál ves vos el papel que están cumpliendo actores clave de la política nacional? Y me refiero a los partidos clave. Liberación, como máxima línea opositora en el Congreso, el PAC, en un afán de sostener posiciones de respaldo a propuestas presupuestarias, como los hemos visto, bastante cuestionadas, y los minoritarios acercándose, pero no tanto a los brotes de protesta, quizá para no quemarse de cara aquí a los próximos 12 meses cuando venga la campaña política. En particular, ¿cómo ves la posición que está siguiendo Liberación Nacional, sus principales dirigentes en el ámbito legislativo? Bueno, lo primero, empezando con el comentario de la señora, yo creo que es un error reducir toda la protesta social al narcotráfico. Yo creo que esa protesta tuvo elementos muy importantes que no están ligados al narcotráfico. La gente que estaba en el sector turismo tremendamente afectada por el parón, nada que ver con el narcotráfico. Yo creo que es un error reducirlo a una sola cosa. Ahora, los partidos. Los partidos, la mejor palabra para describirlos es partidos. ¿Ah? Todos están partidos. Liberación Nacional tienen una bronca enorme interna entre los precandidatos que se esbozan por ahí. No es lo mismo Frangi Nicolás que Karine Niño, no es lo mismo el señor Thompson que
Carlos Ricardo Benavides, los liderazgos históricos de liberación, los hermanos Arias, dicen que controlan las malas lenguas, 5 o 6 diputados, otros le obedecen a Antonio Álvarez, otros le obedecen y no se ponen de acuerdo. Bueno, Liberación es un partido, no muestra sus fracturas con tanta crudeza como las muestra, por ejemplo, el PUSC, donde unas son las posiciones de Pedro Muñoz y Shirley Díaz se va a hablar con Célimo Guido, ¿verdad? Ese es otro tema. El PAC, bueno, se parte con el gobierno, porque el gobierno ofrece unos cortes y el PAC y el ministro de la presidencia, por otro lado, siguen otro camino en el Congreso. Los evangélicos, partidos evangélicos, se parten en dos, están partidos, están peleados entre ellos, y los independientes, de ahí cada uno es un feudo aparte en cierto sentido. Y recordemos una cosa, que ya no podemos hablar aquí de minorías como hablábamos en la época del bipartidismo. Es decir, todos son minoría. Hay una minoría que es un poquito más grande, que es la de Liberación Nacional con 17, pero todos son minorías. Y ese es el problema estructural de los partidos políticos y del sistema partido en Costa Rica. Lo que yo he llamado en mis escritos el multipartidismo centrífugo. Es decir, Pero, aquí, pero en ese WhatsApp que vos decís se le atribuye a Oscar Arias, que no es, o sea, no es que se le atribuye, es que es un post Facebook que él lanza en su cuenta propia. Oscar Arias dice al final, la solución pasa por el Parlamento, o sea, el nuevo convenio, la posibilidad del nuevo convenio pasa por el Parlamento. Cualquiera interpretaría que está como mandando señales a Liberación Nacional de que en ese sentido la solución va a estar en el Parlamento, no más allá del Parlamento. ¿Cómo ves vos esa perspectiva? yo estoy de acuerdo, me parece que Oscar tiene razón en eso, en el sentido de que, mire, a mí me tocó vivir, estando en gobierno, el proceso de la concertación nacional. En la concertación nacional se lograron ciertos acuerdos sobre ciertos temas, pero los acuerdos que se logran en esos procesos de diálogo son acuerdos muy generales. ¿A dónde se presentó el problema después? Cuando los acuerdos de la concertación se tradujeron en proyectos de ley. Y entonces ahí mucha gente dijo, no, no, esto no es lo que nosotros firmamos. El gobierno de Miguel Ángel los desnaturalizó. ¿Ah? Entonces, los procesos de concertación y negociación pueden conducir a ciertos acuerdos generales. ¿Ah? Pero Pero bueno, después, para ponerlo en perspectiva, vos fuiste parte de esa experiencia histórica, se vino la crisis del combo del ICE, claro, y ahí se dice que hubo un antes y un después de la administración Rodríguez. sí, ahora yo no me quisiera meter en eso. Yo iba por la vía esta y es lo siguiente. No, porque yo voy, hay un antes y un después para la administración Alvarado después de lo que estamos viviendo. Todavía no sabemos, no, porque todavía no sabemos el después. El tema importante de lo que yo estaba diciendo, Edgar, si me permitís terminar el tema ahí, es el siguiente. Eh, los procesos de negociación tienen que concluir en proyectos de ley. El gobierno, en ese sentido, tiene que gobernar. Si llega, escucha, oye, llega a acuerdos generales y eso lo traduce en proyectos de ley que los mete a la corriente legislativa y los negocia con los partidos políticos en el Parlamento. Y ahí es donde me parece que la propuesta de Oscar Arias es correcta. Es decir, esta solución no pasa porque en una mesa de negociación multisectorial o bilateral sea la del gobierno de ahora o la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular o la plenaria de esta negociación del gobierno se acuerde de esto. No, no, eso tiene que llegar a la Asamblea Legislativa y como lo dijo Silvia Hernández en algún momento en un programa de televisión, mire, es que le dijo a Marcelo Prieto, es que usted me está hablando de acuerdos, pero nosotros no tenemos ningún proyecto de ley concreto que ustedes hayan presentado para resolver algunos de los problemas que tenemos enfrente. El gobierno tiene iniciativa legislativa y a partir de diciembre tiene su iniciativa
y debería tener listos proyectos de ley después de haber escuchado múltiples mesas multisectoriales, de haber escuchado a la gente en el proceso ese cibernético virtual que montaron y reunir. Y hoy oía yo a Rolando Laclé en un programa con de Ignacio Santos y Armando González decir que eh, en- eh, era probable que fuese necesario integrar una comisión mixta, que es comisión de diputados con representantes de sociedad civil eh, de buen nivel, que eh, conocieran de proyectos de ley, negociaran esos proyectos de ley, aprobaran esos proyectos de ley, algunos para la negociación posterior con el fondo, pero el gobierno tiene que ir al fondo ya con una propuesta y tener eso claro y después volver con proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. La solución no se va a encontrar afuera de la Asamblea Legislativa, sino hay que encontrarla ahí. Desde luego que tiene que llegar con cierto grado de consenso y escucha y conversación. Permitime la interrupción, Constantino. Te la permito porque es tu programa. En las últimas horas y en los últimos días y semanas se escuchan, sobre todo y se leen en las redes, todo tipo de lanzamientos, Ujú. de propuestas, de valoraciones, hasta llegarse una que ha causado bastante pues, sorpresa por un lado, pero también preocupación por la fuente que la origina, que es un comentario que hace el analista Juan Carlos Hidalgo, con quien yo he compartido entrevistas en algún momento. eh, Viene de una institución como es el Cato Institute de Washington, con casi 15 años de participación, de análisis sobre el momento político regional, y se integra recientemente a la estructura del PUS. Y dentro de su crítica más reciente, él ve que el gobierno lo ve con punto irreversible de desgaste hasta llegar este lunes a proponer lo que podría considerarse una eventual separación de la figura presidencial. ¿Cómo asumís vos este tipo de manifestaciones, tomando en cuenta que desde la estructura del gobierno, desde la comisión política de PAC, incluso se mandó un mensaje muy evidente en los momentos más candentes, que es todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución? ¿Cómo ves vos este tipo de manifestaciones? ¿Qué contribuyen al debate, a la discusión, o cuánto ponen más efervescencia en lo que está viviendo el país en este momento? Bueno, Edgar, yo lo primero que tengo que decir es que es una propuesta que yo la veo peligrosa. En segundo lugar, que la veo inconstitucional. Ese camino de pedirle al presidente de la República que se vaya y siga siendo jefe de Estado y no jefe de gobierno, y que la Asamblea Legislativa designe a un encargado del gobierno, que sería don Rodrigo Arias. Yo creo que ni don Rodrigo Arias aceptaría eso, ¿verdad? Lo cual la hace inviable políticamente. Pero me parece que en ningún lado está en la Constitución ese camino. No sé a dónde lo vio don Juan Carlos Hidalgo. Me parece que es un camino peligrosísimo, peligrosísimo, porque no es un camino dentro de la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? El conjunto de reglas que rigen el juego político y las relaciones entre los poderes del Estado. Eso no está en la Constitución, lo que está propuesto ahí. Y después, inviable políticamente, porque dice que la Asamblea designaría al presidente alternativo. Veo yo votando a el PUS por don Rodrigo Arias, veo yo a Renovación Nacional votando por Restauración Nacional votando por don Rodrigo Arias, veo a los diputados del PAC votando. Yo creo que es una propuesta, además de inconstitucional, políticamente inviable, porque no hay fuerza política que llegue a respaldar esa propuesta.
Más comentarios de quienes están siguiendo la entrevista, Constantino, y muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dedicando. Entramos en la recta final, los 10 minutos finales de la entrevista, con el politólogo y analista político Constantino Urcullo, sobre el momento del país, el momento político, económico, social, los desafíos y, para cerrar, cuáles son los riesgos que ve. Nos dice Yendri Fallas Elizondo: me da temor los comentarios de golpe de Estado que se comparten en las redes sociales. Incluso ya hasta ponen nombres de posibles sustitutos de Carlos Alvarado. Esto se da mucho dentro de los grupos religiosos. Susan Vargas Torres: me encanta la entrevista. Muchas gracias a los dos. Me gustaría saber la opinión de don Constantino sobre el veto a la pesca de arrastre y el costo político para los partidos de los diputados que votaron a favor de dicha ley. Es el tema de moda, que en este momento sobrepasó incluso las manifestaciones y los bloqueos. Es interesante cómo vos decís, dentro de esa fragmentización que está viviendo la sociedad, tema tan específico como la pesca de arrastre está enfrentando a partidos, a fracciones, a sectores y a provincias, Claro. Guanacaste, Punta Arenas, tema para ponerle atención. Eh, eh, Miriam Morera Guillén: exacto, es en la asamblea donde se decidirá, pero necesitan los proyectos de ley, coincidiendo con tu posición. Y finalmente, repite un mensaje Yendri Fallas Elizondo, exacto, justo lo que está diciendo el conductor de la entrevista, en este caso mi persona. Muchas gracias a todos los que participan y agradecerles sus comentarios y sus referencias para nuestro invitado de esta tarde-noche, Constantino Urcullu. Tres desafíos clave para cerrar, Constantino, que vos le ves al presidente como cabeza de gobierno y al gobierno como tal para enfrentar eh, y tratar de superar el momento que se está viviendo de efervescencia en el país. Bueno, mire, yo creo que en estos momentos todos tenemos que tener paciencia, cordura y serenidad. Toda esta charla de los golpes de Estado, de la sustitución del presidente, de la sustitución del gabinete, etcétera, crea un ambiente que es peligroso, que es para mí muy, muy, pero muy peligroso. Yo creo que el presidente fue bien electo, que tuvo que enfrentar una situación difícil, ha cometido errores tanto de naturaleza política como en su propia actuación personal. Hay gente que le pide mayor humildad y hacer gestos de humildad hacia la gente que lo adversa. Y yo creo que los ha tenido, pero que está viviendo un momento muy difícil. Mire, yo oigo a gente que dice que renuncie todo el gabinete. Y yo le digo a la gente que me dice eso, bueno, ¿y quién va a ir a un gabinete a 16 meses de que se acabe el gobierno y con un gobierno que está haciendo, que va en caída libre en la apreciación de la gente? Yo creo que lo que hay que hacer es buscar entre todas las fuerzas políticas puntos de encuentro, comunes denominadores que permitan enfrentar la crisis fiscal, concluir algún acuerdo con el Fondo Monetario, negociar, como lo decía hoy don Fernando Naranjo en una entrevista en televisión, renegociar la deuda interna. Gran parte del problema que tenemos es un problema de deuda interna. Ahí se podría entrar en eso. No se trata de vender instituciones públicas, se podrían vender, por ejemplo, como lo han propuesto algunos, parte de la cartera del Instituto de Seguros, de la cartera, no la institución. Se podría inclusive capitalizar los bancos con inversiones nacionales. Hay maneras de recolectar capital que no son exclusivamente las maneras y de renegociación de la deuda interna, que no son las maneras de ponerlo todo en el canasto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero todo eso requiere serenidad, tranquilidad, enfrentar el asunto no con ánimo de fanatismo político ni de fanatismo ideológico, no, sino de entender, Edgar, que vamos todos en el mismo barco y si este barco se hunde, nos ahogamos todos.
Entonces, yo creo que esas manifestaciones de odio irracional al presidente, yo me las explico por lo agudo de la circunstancia, pero tienen que ser moderadas. El presidente tiene que contribuir a esa moderación con gestos de apaciguamiento hacia ciertos sectores, pero lo fundamental está en que busquemos puntos de encuentro, que no enfaticemos los desacuerdos, que no vengamos con ideas locas de cómo solucionar la crisis, recurriendo a caminos que nunca hemos explorado. Y yo creo que eso que nos permita transitar hasta las próximas elecciones y que ojalá los costarricenses entendamos que la peor solución que podemos y la peor decisión que podemos tomar la próxima vez es volver a elegir un gobierno débil y volver a elegir un gobierno sin mayoría parlamentaria. Tiene que haber un gobierno que salga de estas próximas elecciones con una votación significativa. No dividamos el voto, votemos por quien sea, ¿ah? Pero démosle al presidente y a su partido una mayoría que permita gobernar. El problema se llama gobernabilidad y no estamos viviendo la gobernabilidad porque elegimos un gobierno, como lo decía yo inicialmente, 7 meses. Muchísimas gracias al politólogo y analista y observador de la realidad política, económica y social del país, Constantino Urcullo, quien ha participado en esta entrevista a Facebook Live con todos los seguidores de puroperiodismo.com. Le agradezco su tiempo, sus manifestaciones, sus reflexiones finales, ese aporte a la serenidad en el debate en estos momentos. Yo creo que es fundamental, Constantino, coincido con usted. Yo creo que son tiempos que requieren de mucha sensatez de todos los actores, incluyéndonos los periodistas. Debemos de tener la capacidad de no solo ser lo crítico necesario, los cuestionadores necesarios, sino también tener la perspectiva de que este país merece respuestas institucionales más allá de reacciones airadas, desabridas o desafortunadas, como vos lo planteabas en tu reflexión final. Nos vemos en un próximo encuentro, en una próxima entrevista de puroperiodismo.com y te reitero mi agradecimiento, Constantino, por la gentileza de aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias por la invitación y a las órdenes siempre. Vamos. Vamos. Muchísimas gracias, Constantino. No, con gusto, Edgar. Y me gustó la pregunta esa de lo de Juan Carlos, porque creo que era importante en este momento. Perdón. Me gustó la pregunta sobre lo de Juan Carlos, porque creo que era importante entrarle a ese tema y a las otras cosas, porque esa todavía es una cuestión racional, pero hay gente que anda hablando de golpe de Estado. Eso es una locura, güey, ¿eh? No saben lo que implica un golpe de Estado, güey. Ve Chile, 3 décadas después, todavía más, 4 décadas después, llevando ese fardo al hombro. La gente en este país es que nunca lo han vivido, pero los que han vivido eso no se les olvida lo que cuesta volver a arreglar